Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con nuestro estudio del Salmo 127, correspondiente a la reunión del miércoles 15 de abril del 2020 en la Alianza Cristiana Oaxaca. Llevamos estudiando el Salmo 127 pues desde hace casi un mes y lo hemos hecho con la finalidad de comprender, de adentrarnos a un tema que pues nos debería de ser cotidiano y que tengamos siempre muy presente todos los días de nuestra vida, porque ahí se desarrolla la existencia humana y me refiero al tema del hogar. El Salmo 127, como dijimos en la introducción del estudio, fue escrito por el rey Salomón, quien abordó este tema a lo largo de su existencia, particularmente en el libro de los Proverbios. Y el Salmo 127 es un salmo sapiensal, un salmo didáctico, un salmo de enseñanza, de sabiduría, en el cual se plantea exactamente el tema de la familia. Y al salmo que estamos estudiando desde hace casi un mes, le hemos puesto como título: dejemos que Dios nos ayude a construir nuestro hogar. Porque a lo largo de los 5 versículos que lo integran, el Salmo 127 nos lleva a reflexionar, a pensar, a razonar, a meditar sobre la manera en que nos comportamos, nos conducimos o cómo tratamos nuestra vida de familia. El tema de la familia saltó, brotó, resurgió, por así decirlo, con esta orden del gobierno en el que las familias tenían que concentrarse en su casa. De hecho, la frase de estos días es: quédate en tu casa. Y a querer o no, deseándolo o no deseándolo, todos han vuelto a sus casas. Y entonces en estos días estamos viendo, estamos verificando la condición en la que se encuentra nuestra casa o nuestro hogar. Y aquí siempre hay que hacer una distinción muy clara y muy categórica. ¿Qué distinción? Una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. La casa es el inmueble, son las paredes, las puertas y todo lo que materialmente se puede ver. Pero el hogar es la construcción de las relaciones afectivas entre padres e hijos, esposo y esposa, hermano y hermana, hermanas, hermanos. Ese es el hogar. Y el Salmo 127 nos lleva a este tema que resulta sumamente importante y vital, porque uno puede cometer el error, como lo plantea el Salmo 127, de edificar la casa o de construir el hogar sin el auxilio de Dios. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esta tarde o esta mañana, esta noche en que usted esté viendo este video, vamos a estudiar el tema correspondiente al verso número 4. Y quiero leerlo para que nosotros podamos hacer una oración y comenzar. Dice el Salmo así: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Vamos a orar un momento. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias por tu palabra que siempre nos da fuerza, nos ayuda, Señor. Gracias porque en ti tenemos siempre perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema es complejo, pero hablar de él siempre es necesario, porque las relaciones de padres a hijos son a veces conflictivas, son a veces difíciles, y viene a mi memoria Carta a mi padre. Carta a mi padre es un escrito o es una epístola que escribió Franz Kafka para un poco desahogar toda la sombra, por así decirlo, que tenía de su padre. Franz Kafka vivió una vida muy dura, su padre fue muy duro con él, y cuando él muere, él escribe esta carta en donde él plantea, es como una especie de catarsis, de desahogo, porque es indiscutible que a veces como padres necesitamos mucha orientación para saber qué hacer con nuestros hijos. Y el Salmo 127 comienza justamente con esta idea. ¿Qué idea? Los hijos son como saetas en manos del valiente. Y vamos a ver qué significa eso. Evidentemente es una figura retórica en la que se compara a los hijos con las saetas. La palabra saeta quiere decir flecha también. Y a los padres como valientes. La palabra valientes es bien interesante en el hebreo, porque connota no solamente a alguien que no experimenta miedo. Más bien la palabra se usa de manera indistinta para referirse también a los guerreros. La palabra valiente quiere decir, en términos muy mexicanos o muy oaxaqueños, alguien que está echado para adelante, que no retrocede, que siempre se planta frente a las adversidades
y las enfrenta. Salomón nos va conduciendo, nos va llevando a esta idea de cómo son los hijos. La semana pasada, el miércoles de hace 8 días, a través de esta manera de enseñanza por el internet, estudiamos que los hijos es necesario saber qué son. Y la Biblia plantea claramente qué son los hijos. Lo primero que dice de los hijos es que son herencia del Señor. Estudiamos a fondo ese tema. La herencia quiere decir patrimonio, quiere decir bien, algo que tiene un valor. Y en segundo lugar, vimos que los hijos también son un premio o un galardón. Bajo este concepto, bajo estas dos ideas, planteamos la pregunta desde la semana pasada del estudio que hoy vamos a tener. Les decía yo, si los hijos son herencia y si los hijos son un premio, ¿por qué entonces hay padres que sufren con sus hijos? ¿Por qué entonces hay hijos que causan muchos dolores a los padres? La respuesta a esa pregunta está en este texto que vamos a estudiar en esta hora. El salmista, el sabio Salomón, dice: he aquí son como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Esta manera de ver a los hijos quiere decir entonces que los padres deben de comportarse como unos guerreros a la hora de tener a los hijos. Deben ser valientes. Y a pensar en esa idea, definitivamente nos queda claro, o debe quedarnos claro, que la paternidad está hecha para personas que son valientes, que son luchadoras, que frente a los retos, porque es un reto formar un hijo, porque es un reto formar a una hija, asumen esa responsabilidad. Papá y mamá deben saber que están siendo llamados y están siendo convocados a conducirse con valentía. Los hijos son un reto, los hijos son una responsabilidad, y esa responsabilidad recae sobre los padres, y se les pide y se demanda como requisito esencial para ejercer correctamente esa paternidad, valentía. Se requieren padres valerosos. Ahora, ¿por qué Salomón utiliza la figura retórica de los hijos son como saetas en manos de los valientes? Porque los hijos necesitan ser dirigidos. Y evidentemente, si los hijos necesitan ser dirigidos, la gran responsabilidad del padre cuando está en la casa, o de la madre cuando es la que cría, es saber a dónde va. Yo, si sé a dónde voy, yo sé a dónde voy a conducir a mis hijos. El grave problema es cuando no sé a dónde voy, pues evidentemente quienes me siguen, pues tampoco sabrán a dónde van. Ahora, el salmista dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Hablar entonces de los hijos desde el punto de vista del Salmo 127 es hablar de una responsabilidad y hablar de una necesidad de saber hacia dónde va uno a dirigir a sus hijos. Pensar que los hijos por sí mismos van a tomar el buen camino es un grave error. Pensar que nuestros hijos nacen con una brújula para saber escoger lo mejor para sí mismos es un grave error. Los hijos necesitan ser dirigidos, las hijas necesitan ser dirigidas. Si quiere usted, cambiemos el término de dirigir y utilicemos nuestros hijos necesitan ser educados, nuestras hijas necesitan ser educadas. Ahora, es interesante notar que muchos papás creen que enviando a los hijos a la escuela, a una buena escuela, no tengo nada contra las buenas escuelas, pero eso significa que su hijo va a ser bien formado, porque las escuelas, las universidades, lo que hacen es formar a un médico, formar a una arquitecta, formar a una abogada, a un abogado, formar a un chef, a una chef. Eso es lo que están comprometidos. Pero los padres, a ellos les corresponde formar a sus hijos en los valores que le van a dar sentido a su vida. ¿Qué valores? La honestidad, valores como la lealtad, valores como la solidaridad. Y cuando nos acercamos a eso, descubrimos tristemente que hay hogares donde sencillamente no hay ninguna formación, no tienen ninguna
ningún aprecio por los demás. El salmista quiere que los papás entendamos, comprendamos que nuestros hijos pues necesitan ser dirigidos, necesitan ser ubicados, necesitan ser llevados. Y es evidente que Salomón está volcando toda su experiencia como hijo y como padre. Como hijo porque él tuvo muchos hermanos. Su papá de él fue David y su mamá fue Betsabé. Es de notar y decirlo con toda claridad que Salomón en realidad no era el que tenía que ser el rey o el sucesor de David. Quien debió haber sido sucesor era su primogénito, y su primogénito de David era Absalón. Pero la historia de Absalón, como a los integrantes de la Alianza Cristiana Oaxaca les envié hoy precisamente el devocional sobre Absalón. Absalón fue hijo de David, pero quiso derrocar a su padre siendo rey para convertirse él en el rey. Incluso lo quiso matar. Salomón tuvo toda esa experiencia y entonces fue que escribió este salmo. Este salmo enuncia esta verdad de que los padres deben dirigir a los hijos como una flecha. Pero si usted quiere tener mayor concepto o mayor conocimiento de este tema, usted puede dirigirse al libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, está escrito justamente como una carta de un padre a un hijo. La frase hijo mío se repite por doquier. Dice, hijo mío, atiende a mi voz. Hijo mío, oye mis palabras. Hijo mío, está atento a mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque esa es la función del papá. Esa es la función del padre y de la madre. Formar al hijo, enseñarle. ¿Enseñarle qué cosa? Enseñarle lo que viene siendo la vida. Enseñarle lo que él ha aprendido de la vida. Y esa es una tarea impostergable, es una tarea que no se puede dejar. Es interesante cómo plantea Salomón este tema, porque dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La juventud es el tiempo de la vida en que los hombres y las mujeres deben tener hijos. ¿Por qué? Porque en la juventud es cuando uno tiene fuerza. No digo que no se tenga fuerza cuando se tienen 50, 60 años y no se pueda tener hijos, pero la juventud, porque en la juventud vas a resistir lo que necesitas de fuerza para formar a tus hijos, para formar a tus hijas. Necesitamos entonces padres valientes, padres que no se acobarden, padres que sepan hacia dónde van, para que sepan dirigir a sus hijos. Bajo esta verdad, los hijos son una gran bendición y son un gran galardón, porque has invertido tiempo en ellos, has invertido tu fuerza en ellos, y sin duda vas a cosechar frutos que van a traer satisfacción a tu vida. Evidentemente usted me puede decir, pero hay papás que forman bien a sus hijos y los hijos no salen, entre comillas, buenos. Yo lo que le podría decir, o lo que te podría decir, es que no quedó de ti. Tus hijos jamás podrán acusarte, jamás podrán decir, es que tú no me dijiste, es que tú no hiciste, es que tú no. Tú podrás decir con la cara en alto, yo te formé de otra manera, yo no te enseñé eso. Termino esta reflexión, este estudio. Hace poquito estaba yo platicando con un conocido de la familia y me decía lo siguiente: no me acuerdo de lo que me dijeron mis padres cuando era niño, pero me acuerdo muy bien de lo que hacían. Y es que los hijos oyen, claro que oyen lo que tú les dices, pero lo que se les queda grabado es lo que te ven haciendo. Si ellos ven que en las crisis como la que estamos viviendo tú confías en Dios, ellos cuando vengan crisis más grandes también confiarán en Dios, porque tú eres un valiente y tus hijos son tus flechas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra a esta hora. Bendice a quien la escuche, Señor. Habla a nuestro corazón siempre. En el nombre de Jesús. Amén.